Mi nombre es Estella, y quiero compartirles el viaje en montaña rusa que ha sido mi vida. Todo comenzó en un ambiente de prosperidad, siendo la querida hija única de mis padres adinerados. Mi padre, Mató, era un exitoso hombre de negocios, mientras que mi madre, Hallie, era una reconocida socialité famosa por organizar las reuniones más espléndidas de la ciudad. Mis padres se aseguraron de que nunca me faltara nada, rodeándome de amor y cuidado, mientras me aventuraba en la universidad. Mi único objetivo era hacerlos sentir orgullosos. Me dediqué por completo a mis estudios. Fue entonces cuando Jason entró en mi vida. Su persistencia era innegable. Me esperaba después de clases, me traía café durante mis largas noches de estudio, y un día, inesperadamente, apareció en nuestra casa, en nuestra sala de estar. Se dirigió con valentía a mis padres. Señor y señora Thompson, estoy profundamente enamorado de su hija, y quiero que sepan que mis intenciones son serias. Mi padre vio en Jason al hijo que nunca tuvo y rápidamente quedó impresionado. Incluso me sugirió que lo considerara como una pareja, ya que parecía tener un futuro prometedor. De mala gana acepté mi sorpresa. El encanto y la atención de Jason terminaron ganándome, y nuestra relación floreció. Poco después de graduarnos, nos casamos. Mis padres, especialmente mi padre, estaban encantados de ver a Jason como el hijo que siempre había deseado. En la recepción de nuestra boda, mi padre le dio una cálida bienvenida a Jason a nuestra familia y no tardó en ayudarlo a comenzar su propio negocio, una moderna instalación de lavado de autos. También nos ayudó a comprar nuestra primera casa acogedora, apenas un año después de casarnos. Tiempo después, le dimos la bienvenida a nuestro hijo, Wyatt. Abrazarlo por primera vez despertó en mí una profundidad de amor incomparable. Abracé la maternidad de todo corazón y me dediqué completamente a las tareas de crianza, enfocándome en las necesidades de Wyatt. La vida se estabilizó en un ritmo predecible mientras Wyatt crecía, de un niño alegre, a un niño lleno de energía, y finalmente a un adolescente reflexivo. Mientras tanto, Jason comenzó a luchar con su negocio de lavado de autos. Se sentía opacado por la sombra de mi padre y, con frecuencia, arremetía al sentirse menospreciado por lo que consideraba como limosnas. A pesar de mis esfuerzos por consolarlo, la tensión se apoderó de nuestra vida hogareña. Las discusiones se hicieron frecuentes, y yo me encontraba caminando con cuidado para evitar conflictos. Wyatt comenzó a sentir la tensión en casa y, poco a poco, pasaba más tiempo solo o con amigos. A medida que los años pasaban, el estrés y la maternidad dejaron huella en mí, cambiando mi apariencia. Ya no era la joven universitaria esbelta que Jason había perseguido. Él no tardó en señalar mis cambios de manera despectiva, insinuando que me había descuidado. A pesar del dolor que estas palabras me causaron, traté de justificarlo pensando que estaba estresado y no lo decía en serio. Mientras lidiaba con estos retos, me di cuenta de la importancia de encontrar fuerza interior y de valorar mi propio ser, a pesar de las tormentas que la vida traía. Pero mientras enfrentaba las turbulencias de mi vida, se hizo dolorosamente claro que los cimientos de mi matrimonio con Jason se estaban desmoronando. Entonces, un martes soleado que parecía como cualquier otro, recibí una llamada devastadora. Una voz seria me informó: Señora Thompson, lamento informarle que sus padres estuvieron involucrados en un accidente de avioneta en Florida. Lo siento mucho, pero no sobrevivieron. Las semanas siguientes fueron un caos de arreglos funerarios y liquidación de propiedades, un proceso que se hizo aún más difícil por la sorprendente ausencia de Jason. Cuando estaba presente, su actitud era inquietantemente optimista. Apenas una semana después del funeral, comenzó a presionarme sobre la herencia. ¿Ya hablaste con el abogado? Necesitamos resolver esto, me dijo, con un tono tan indiferente que ignoraba por completo mi dolor. Me sorprendió su insensibilidad. Jason, ¿no puede esperar? Todavía estoy de duelo, le dije. A lo que él respondió sin rodeos: los negocios no esperan, Estella. Necesitamos saber cuál es nuestra situación financiera. Con gran pesar, programé una reunión con el señor Hudson, nuestro abogado de familia, en su elegante oficina. La atmósfera era tensa. Señora Thompson, el testamento de sus padres es bastante peculiar, comenzó el señor Hudson. Está dividido en dos partes.
Solo puedo revelar la primera parte ahora. La segunda será revelada dentro de exactamente un año. Jason se inclinó hacia adelante con entusiasmo mientras el señor Hudson continuaba. La mansión queda en manos de sus futuros nietos, con sus guardianes actuando como fideicomisarios hasta que ellos alcancen la mayoría de edad. Me quedé estupefacta. Nuestro único hijo, Wyatt, ni siquiera estaba casado. Wyatt, quien había insistido en asistir a la reunión, reaccionó con sorpresa y soltó un comentario que despertó algunas posibilidades interesantes. Eso cambia las cosas, dijo, con una mirada pensativa. Su comentario casual me desconcertó, pero antes de que pudiera preguntarle más, Jason intervino, visiblemente molesto. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con el resto? ¿Los negocios? ¿El dinero? El señor Hudson respondió con firmeza. El resto se revelará el próximo año. Cuando salimos de la oficina, la dinámica entre nosotros había cambiado notablemente. Jason estaba inusualmente callado, y Wyatt parecía sumido en sus pensamientos. No mucho tiempo después de la lectura inicial del testamento, Wyatt hizo un anuncio inesperado durante la cena. Mamá, papá, hay alguien que quiero que conozcan. Al día siguiente, nos presentó a una joven bonita con una sonrisa cautelosa. Ella es mi esposa, y está embarazada de nuestro hijo, declaró Wyatt. Me quedé atónita. ¿Esposa? ¿Embarazada? ¿Cómo había sucedido todo tan rápido? Wyatt explicó que se habían casado apresuradamente al enterarse del embarazo. Miré a Jason, quien parecía extrañamente complacido, y asintió con aprobación. Algo en la situación se sentía inquietante, pero decidí dejar de lado mis dudas y enfocarme en el hecho de que pronto me convertiría en abuela. Felicidades, logré decir, esforzándome por reunir algo de entusiasmo. Esto sí que es una sorpresa. La joven sonrió ampliamente. Gracias, señora Thompson. Estoy muy emocionada de ser parte de su familia. Se mudó con nosotros poco después, argumentando que necesitaba apoyo familiar durante su embarazo. Al principio, me emocionaba tener otra mujer en la casa, pero con el tiempo, la dinámica del hogar cambió drásticamente. No podía quitarme la sensación de que había más detrás de este matrimonio repentino de lo que aparentaba. Sin embargo, en medio del caos y los secretos, encontré un nuevo papel esperándome, uno que prometía un tipo diferente de amor y conexión. Pronto quedó claro que mi nueva nuera tenía sus propios planes. Empezó a socavarme sutilmente. Cada vez que cocinaba, hacía muecas o comentarios insinuando que lo estaba haciendo mal. Sus interacciones con Jason eran aún más alarmantes. Se reía de sus bromas, tocaba su brazo y lo llenaba de elogios, alabando su negocio de manera exagerada. Jason, como era de esperarse, disfrutó de la atención y comenzó a pasar más tiempo en casa, pero no conmigo. Pasaba horas hablando de negocios con mi nuera mientras yo me sentía desplazada. Intenté hablar con Wyatt sobre el comportamiento de su esposa, pero él desestimó mis preocupaciones, sugiriendo que simplemente estaba celosa porque ya no era el centro de atención. Sus palabras me dolieron profundamente, y más aún pensar que mi propio hijo despreciaba tanto mis sentimientos. Jason, por otro lado, parecía prosperar en esta nueva dinámica familiar. Claramente disfrutaba de los elogios que recibía y, cuando me miraba, parecía hacerlo con algo que se asemejaba al desprecio. Un día, mientras hacía las compras, me encontré con Ruby, una vieja amiga de la universidad. Decidimos reunirnos para tomar un café, y durante nuestra conversación, ella mencionó algo que me estremeció. Me recordó a un chico de nuestros días universitarios que solía perseguir a chicas ricas. ¿Recuerdas a Jason?, dijo. Era de esos que terminaban casándose con una chica rica e ingenua. Mi corazón se aceleró al escucharla. Mientras más lo describía, más me daba cuenta de que estaba hablando de mi Jason. Mi estómago se revolvió. Conduje a casa con la mente llena de pensamientos, dándome cuenta de que nuestro matrimonio podría haber sido una mentira. Al llegar, encontré a Jason en su estudio y lo confronté con lo que había descubierto. Al principio, trató de ignorarme, pero una breve mirada de miedo lo delató. Cuando lo presioné, admitió entre risas que, efectivamente, se había casado conmigo por la riqueza de mi familia y que nunca me había amado. Sus palabras fueron un golpe devastador.
Me llamó una carga y confesó, con un cinismo desgarrador, que solo se había quedado conmigo para obtener beneficios financieros. Esta revelación me dejó tambaleándome. De repente, todo tuvo sentido. Jason, con una frialdad escalofriante, reveló sus verdaderas intenciones. Ya no me necesitaba. Mis padres habían fallecido, y su fortuna, que supuestamente sería para nuestro nieto, pronto estaría a su alcance, aunque en realidad sería para su propio beneficio. Las piezas se encajaron, y la cruda realidad de nuestra relación quedó expuesta ante mí. Wyatt, la boda apresurada, el embarazo oportuno de su esposa y el trato degradante hacia mí, todo había sido un plan calculado para heredar la riqueza de mi familia. ¿Tú planeaste todo esto?, logré preguntar con incredulidad, mientras mi voz temblaba. La risa áspera de Jason resonó en las paredes. Crédito a quien lo merece. Fue principalmente idea de Wyatt. El chico tiene buena cabeza para los negocios, se jactó, con un marcado contraste respecto a cómo siempre había menospreciado mi inteligencia. Sentí que me ahogaba bajo el peso de su traición. ¿Ella lo sabe?, pregunté, temiendo la respuesta. Por supuesto que sí, dijo Jason con una sonrisa burlona. Es lista y sabe reconocer una buena oportunidad cuando la ve. Será una esposa adecuada para un hombre de negocios. No pude soportarlo más y huí de la habitación. Mi mundo se había destrozado. La realidad me golpeó como nunca antes. No tenía a dónde ir ni dinero propio, ni siquiera lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento. Con el corazón apesadumbrado, me resigné a quedarme en una casa llena de gente en la que ya no podía confiar. 3 meses después, Jason lanzó otra bomba. «Haz las maletas», Estella anunció con frialdad mientras entraba a la cocina. «Nos mudamos a la casa de tus padres». La noticia casi hizo que soltara el cuchillo que tenía en las manos. «¿Cuándo decidimos esto?», pregunté, aunque su risa burlona ya me había dado la respuesta. Yo no tenía nada que ver en esa decisión. Esa decisión no la tomamos juntos. Yo decidí, nos vamos a mudar con Wyatt y Maeve. Después de todo, nuestro nieto es el heredero de esa casa. Cada palabra se sintió como una bofetada en la cara. ¿Y qué pasa con nuestra casa?, Jason se encogió de hombros, indiferente. La vendí. El dinero ya se gastó en cosas para las personas que me importan. Y tú no estás en esa lista. Durante los días siguientes, observé en silenciosa agonía cómo Jason, Wyatt y Maeve se preparaban con entusiasmo para la mudanza. Compraron autos nuevos, ropa de marca y artilugios costosos, mientras yo, ignorada, apenas me atrevía a pensar en mudarme a la casa de mis padres. Todo se sentía como una cruel broma. Cuando llegamos, Maeve reclamó el dormitorio principal sin dudarlo y me relegó a una pequeña habitación de invitados al fondo de la casa. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi aislamiento se hizo más profundo. Maeve tuvo a su bebé y rápidamente convirtió la casa en su reino, dejando claro que yo era su sirvienta no oficial. «Estella, el bebé necesita que lo cambies», gritaba. «¿Podrías ordenar la sala? Está un poco desordenada». A pesar del dolor, encontré un pequeño consuelo cuidando a mi nieto. Su sonrisa inocente era un alivio agridulce en medio de mi tormento. Pero una noche, aproximadamente un mes después de la mudanza, algo sucedió que cambiaría todo. Durante la cena que había preparado, Maeve estaba especialmente exigente. «Estella, tráeme un poco más de agua y apúrate a recoger estos platos», ordenó. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de frustración reprimida y dolor se derramaron. Grité, golpeando mis manos contra la mesa. «No soy tu doncella, Maeve. Esta es la casa de mis padres y merezco un poco de respeto». La habitación quedó en completo silencio. Sorprendidos, el rostro de mamá se arrugó, incapaz de responder a mi repentina afirmación de dignidad. Entonces, Maeve estalló en lágrimas melodramáticas, acusándome de ser dura después de todo lo que, según ella, habían hecho por mí. Jason, con el rostro rojo de ira, declaró que ya estaba harto de mi supuesta ingratitud. «Empaca tus cosas y vete. Esta casa ahora le pertenece a nuestro nieto, y ya no eres bienvenida aquí», anunció. Estaba en shock, apenas podía creer sus palabras. «¿No puedes hablar en serio? ¿A dónde se supone que debo ir?», pregunté, con la voz llena de desesperación. Jason, con indiferencia, sacó una pila de papeles de su bolsillo. «He estado esperando el momento adecuado para dártelos», dijo.
entregándome los papeles de divorcio ya firmados. Quiero que te vayas mañana. Me volví hacia Wyatt, buscando alguna señal de apoyo, pero él simplemente se encogió de hombros, evitando mi mirada. Ya soy adulta, mamá, ya no te necesito, dijo, con temblores. Acepté los papeles con manos temblorosas mientras salía del comedor. Mi sonrisa fue lo último que vi. Mi mundo estaba hecho pedazos y me sentía completamente sola, sin un lugar a donde ir y con el corazón pesado. Marqué un número familiar, Ruby, mi vieja amiga de la universidad. Ella respondió rápidamente. Al escuchar la preocupación en su voz cuando le dije que necesitaba un lugar donde quedarme, inmediatamente me ofreció su habitación de invitados mientras se instalaba. Ruby compartió sus cargas conmigo. Su hijo estaba pasando por una difícil situación después de que su prometida, que estaba embarazada, lo dejara. Con curiosidad, le pregunté si tenía una foto de ella. Cuando Ruby me mostró la foto, mi corazón se congeló al ver a Maeve. Era la misma mujer que estaba causando toda mi desesperación. Creo que sé quién es el prometido de tu hijo, comencé lentamente. Compartí toda mi terrible experiencia, y la cara de Ruby pasó de la conmoción al enojo y luego a la determinación. Tenemos que exponerlos, afirmó ella. Juntas ideamos un plan. Al día siguiente, regresé a casa de mis padres con el pretexto de recoger mis pertenencias. Mientras estaba allí, logré obtener unos mechones de cabello de mi nieto para una prueba de ADN. Esperar los resultados fue insoportable, pero finalmente confirmaron nuestras sospechas. El hijo de Ruby era el padre del bebé de mamá, no Wyatt. Mientras reflexionaba sobre cómo revelarles esto a Wyatt y Jason, recibí una llamada del señor Hudson, el abogado de mis padres. Me llevó a revisar la segunda parte del testamento de mis padres en su oficina al día siguiente. Escuché mi corazón latir con fuerza mientras el señor Hudson me revelaba el contenido a nuestra querida hija, Estella. Leyó: dejamos nuestro apartamento de lujo, valorado en 610,000 pesos, pero había más. En caso de divorcio, todas sus propiedades, incluido el negocio en el que Jason estaba involucrado, regresarían a mí. Resultó que mi padre había sido el financiero silencioso del negocio de Jason y había registrado todo a su nombre. Mientras el señor Hudson me explicaba, me sentía abrumada por la emoción. Todo este tiempo pensé que no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo. Cuando pregunté sobre la casa que Jason había vendido, el señor Hudson me aseguró que eso era lo único que Jason podía reclamar. Todo lo demás era mío. A medida que la realidad de mi nueva situación comenzaba a asimilarse, no pude evitar reírme. Jason había pensado que estaba siendo inteligente, pero al final, sus planes se habían desmoronado espectacularmente. Al final, Jason solo se había burlado de sí mismo. Cuando entré por primera vez en mi nuevo apartamento, me sorprendió su belleza. El lugar era elegante y deslumbrante. Las líneas del piso al techo, las ventanas y los muebles elegantes irradiaban sofisticación moderna. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en paz en lo que parecía un santuario mientras admiraba mi nuevo hogar. Sonó mi teléfono. Era Wyatt. Mamá, comenzó con urgencia. Ha pasado un año desde que leímos la primera parte del testamento. Necesitamos saber qué hay en la segunda parte. Su tono era exigente, incluso titulado: estoy seguro de que la abuela y el abuelo me dejaron todo a mí. Su suposición me hizo sonreír por dentro. Wyatt, esto no es una conversación para teléfono. ¿Por qué no vienes mañana? Mamá y papá, te enviaré un mensaje de texto con la dirección, le dije con calma y luego colgué. Inmediatamente después, llamé a Ruby. Es hora de que le diga, ¿puedes venir mañana? Mañana vamos a arreglar esto de una vez por todas. Al día siguiente, escuché sonar el timbre y respiré hondo antes de abrir la puerta. Jason, Wyatt, Maeve y el bebé estaban allí, con la boca abierta, mientras contemplaban la opulencia de mi apartamento. Wyatt silbó en admiración. «Wow, mamá, este lugar es increíble. No puedo esperar para mudarme». Los ojos de mamá brillaron con avaricia cuando comentó que, sí, sería muy agradable una vez que cambiemos toda esta decoración de anciana y, por supuesto, una vez que nos deshagamos de ti, Estella. Levanté una ceja ante su audacia. No sería tan apresurada si fuera tú, respondí, invitándolos a sentarse en el lujoso sofá. Me disculpé brevemente y, cuando regresé, Ruby estaba conmigo. Su presencia hizo que mamá se quedara en silencio antes de que discutiéramos el tema. Comenzaré con voz firme, dije. Hay alguien que me gustaría presentarles. Esta es mi amiga Ruby. Los ojos de mamá se movieron alrededor, buscando un escape, mientras Wyatt y Jason parecían simplemente confundidos. Ahora, continuaré,
creo que es hora de que tengamos una discusión franca. Hay algunas verdades que necesitan ser reveladas. Saboreé el momento. Después de haber ensayado mis palabras toda la noche, las revelaciones que estaba a punto de hacer cambiarían todo. Mientras me enfrentaba a aquellos que me habían traicionado, mi exmarido, mi hijo y la mujer que casi usurpó mi lugar, sentí una oleada de justa indignación. Ruby se acercó y Jason la reconoció. Su rostro se torció en una sonrisa amarga. Bueno, se burló. Parece que logré mi objetivo después de todo. Me casé con un tonto rico. Aunque sus palabras me dolieron, me quedé compuesta. Abordaremos tu traición más tarde, Jason. Ahora mismo hay algo más urgente. Me volví hacia Maeve, quien se retorcía bajo mi escrutinio. Sabemos la verdad sobre ti, Maeve, le dije a Wyatt, volviéndome hacia mi hijo, cuyo rostro era una máscara de confusión. Cuando mamá se enteró del testamento de tu parte, vio una oportunidad y decidió hacer pasar al hijo de otra persona como propio para asegurar el patrimonio de tus abuelos. La voz de Ruby era firme mientras daba el golpe final. El bebé no es de Wyatt, es mío, es hijo de mi hijo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego, presenté los resultados de la prueba de ADN. Cuando la verdad se hundió en el rostro de mamá, perdió todo color en una repentina ráfaga. Agarró su bolso. No necesito esto. No necesito un mendigo niño, declaró, saliendo furiosa del apartamento. Wyatt se quedó en shock, el bebé aún en sus brazos, luciendo completamente perdido. Jason, recuperándose de su shock inicial, preguntó en voz baja. Entonces, ¿quién se queda con este apartamento? Sonreí, lista para iluminarlo. Bien, Jason, déjame contarte sobre la segunda parte de la voluntad de mis padres, le expliqué mientras detallaba los beneficios de la herencia, el apartamento, el auto, todo. La cara de Jason cayó aún más con cada revelación. De repente, se arrodilló. Estella, por favor, lo siento, perdóname, suplicó, pero su súplica apenas se registró. Mientras consideraba todo lo que había sucedido, el peso de su engaño aún persistía. Pero ahora atenuado por la justicia de sus planes que se desmoronaban, podía sentir la tensión en el aire mientras lo miraba. Mi voz fue fría e inquebrantable. Sal, Jason, tienes 2 días para salir de la casa de mis padres o llamaré a la policía. Jason se puso de pie con una expresión de desesperación en su rostro, se giró hacia Wyatt y le dijo, dame el auto que te compré, necesito algo. La respuesta de Wyatt fue rápida y firme. No, es mío. No recibirás nada de mí. Con una última mirada de frustración, Jason salió furtivamente del apartamento con los hombros caídos en señal de derrota. Me volví hacia Wyatt, que estaba allí con la cabeza gacha, avergonzado. Ruby estaba de pie junto a nosotros. Tomé suavemente al bebé de sus brazos y le hablé a Wyatt con un tono firme pero no cruel. Resulta que no tengo nietos y no hay otros herederos de la casa de tus abuelos. Además de mí, necesito que tú también te mudes. Él no me miró a los ojos mientras asentía. Lo siento, mamá, por todo. Iré a empacar mis cosas. Sin decir una palabra más, él también salió del departamento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio pesado llenó la habitación. El único sonido ahora era el suave llanto del bebé en los brazos de Ruby. Miré a mi vieja amiga, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una extraña sensación de libertad. Bueno, dije, logrando una pequeña sonrisa. No fue exactamente como esperaba que fuera cuando me desperté esta mañana. Ruby asintió suavemente, haciendo rebotar al bebé en sus brazos. Hiciste lo que tenías que hacer, Estella, no te dejaron otra opción. Me hundí en el lujoso sofá y mi mente se aceleró al darme cuenta de algo importante. Por primera vez en años, estaba verdaderamente libre de mentiras, libre de manipulación y libre para vivir mi vida en mis términos. Los meses que siguieron a esa fatídica confrontación fueron un torbellino de cambios y autodescubrimiento. Me encontré instalándome en mi lujoso apartamento, un lugar que se convirtió en mi santuario, un retiro pacífico donde finalmente pude comenzar una nueva vida. Mis primeras decisiones fueron importantes. Al alquilar la casa de mis padres, me pareció bien que una familia joven se mudara, personas que apreciaran la calidez y la historia de la casa. Los ingresos por el alquiler proporcionaron un colchón cómodo, junto con el dinero que gané vendiendo el negocio de lavado de autos de Jason. Mi amiga Ruby también se acercó más,
Pasamos tiempo juntos tomando café, compartiendo historias y ofreciéndonos apoyo durante los altibajos de nuestras nuevas vidas. Y luego estaba el nieto de Jason, el niño que una vez creí que era mío, a pesar de las dolorosas circunstancias que rodearon su nacimiento. Me encontré cada vez más apega a él. Él tiene tus ojos, bromeaba Ruby durante nuestras visitas, y nos reíamos, encontrando humor en los caminos extraños y enredados que habían tomado nuestras vidas. En cuanto a Wyatt, nuestra relación fue una reconstrucción lenta y cautelosa. La traición me había herido profundamente, pero él seguía siendo mi hijo y no podía romper completamente ese lazo. Al principio, nuestras interacciones fueron incómodas, llamadas telefónicas tentativas y reuniones incómodas en cafeterías neutrales, pero poco a poco comenzamos a sanar y reconstruir, dolorosamente, la relación que habíamos perdido. Jason, por otro lado, se convirtió en una sombra de mi pasado. Escuché a través de alguien que sus sueños, una vez grandiosos de riqueza y estatus, se habían derrumbado debido a sus mentiras expuestas. Lo vi solo una vez por casualidad mientras conducía por la ciudad. Estaba trabajando en un pequeño kiosco y parecía más viejo y desgastado de lo que recordaba. Por un breve momento, nuestros ojos se encontraron y sentí un destello de algo. No era amor, ni anhelo, solo una sensación de cierre. La luz cambió y seguí conduciendo, dejando ese capítulo de mi vida firmemente en el espejo retrovisor. Y así, la vida siguió adelante. Con cada día que pasaba, me sentía más en paz, finalmente libre del caos, lista para abrazar la nueva vida que había trabajado tan duro para crear.